Muy buenos días nuevamente para todas y todos. Nos están saludando de varios países aquí en Latinoamérica y el Caribe y justamente, como ustedes saben, este webinario el día de hoy está justamente para ustedes, para todas las instituciones de investigación, para universidades tanto privadas como públicas, a todas las entidades legales de América Latina y el Caribe que están interesados en estas becas maravillosas de Marie Curie y quieren acoger un investigador o una investigadora en sus instalaciones. Bueno, mi nombre es Victoria Bodnarova y soy una de las dos coordinadoras regionales de Euraccess en América Latina y el Caribe, junto con mi compañera Charlotte, que también está aquí al lado mío en la pantalla, que se está uniendo con nosotros desde Río de Janeiro de Brasil. Muy buenas tardes para también nuestros invitados del continente europeo. En este momento creo que tenemos solamente Cristina, que se está uniendo entre los ponentes, pero quizás tenemos otros invitados, otros investigadores que están interesados del continente europeo venir al continente de Latinoamérica y el Caribe y hacer su beca postdoctoral aquí en uno de estos países maravillosos. Bueno, un par de asuntos antes de empezar. Este webinario se está llevando a cabo gracias a la cooperación con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología de España, representada aquí por nuestra experta Cristina Gómez, y también la Red de Puntos Nacionales de Contacto en Latinoamérica y el Caribe, representada por su coordinadora Claudia Romano. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este webinario se grabará, así que no tienen que preocuparse si no funciona la conexión por alguna razón. Van a recibir tanto las presentaciones como la grabación de este webinario en un par de días en un correo de seguimiento. La duración de este webinario será 1 hora y 15 minutos, dependiendo también de la cantidad de todas sus preguntas al final del webinario. Y obviamente, como siempre, como es un webinario, una sesión informativa virtual, ustedes pueden poner sus preguntas en la parte del Zoom que dice Q&A o preguntas y respuestas, porque en el chat solamente vamos a compartir unos enlaces útiles con todo el público del día de hoy. La siguiente, por favor. Vamos a tener este contenido el día de hoy. Vamos a empezar con nuestra experta y punto nacional de contacto de las acciones Marie Curie de España, Cristina Gómez. Luego continuaremos con la presentación por mi compañera Charlotte acerca del apoyo que brinda Euraccess a los investigadores, investigadoras y a las instituciones de investigación aquí en Latinoamérica y el Caribe. Luego continuaremos con una breve presentación por Claudia Romano acerca de la red LAC-NCP y qué tipo de información y servicios ofrece a nuestra comunidad aquí en el continente. Seguido, continuaremos con nuestro testimonio por Elena Aritondale, que es una becaria, una investigadora que recibió una beca postdoctoral global por las acciones Marie Curie y está actualmente en una universidad en el Perú. Y finalizando, como hemos mencionado, vamos a tener unos 15 minutos, una sesión de preguntas y respuestas. Y obviamente a lo largo del webinario ya vamos a intentar responder unas dudas, unas inquietudes que ustedes tienen. Por si acaso no tenemos tanto espacio todo el tiempo para responder todas sus dudas y preguntas, así que todo el equipo va a intentar responder a las preguntas a lo largo del webinario. Así que eso sería por parte mía y sin más ya pasó la palabra a nuestra experta Cristina Gómez para que pueda compartir todo lo que ustedes tienen que saber acerca de las acciones Marie Curie y las becas globales. Adelante, Cris. Muchísimas gracias, Victoria, por la introducción y muchísimas gracias, como siempre, a Euraccess LAC, tanto a Charlotte como a Victoria, pero por supuesto también a UCI, a la red LAC-NCP, que están aquí representados por Claudia y por Alejandro, y también dar las gracias al proyecto de MSCANet, del que hablaré brevemente luego,
que es el que nos posibilita a nosotros como puntos nacionales de contacto a mejorar nuestras capacidades para darles a ustedes un mejor servicio a la hora de aprender y de conocer lo que son los proyectos Marisco 2K Curie. Bueno, yo soy Cristina, vengo de FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es la entidad en España que está designada a nivel nacional para apoyar a las personas y a las instituciones que quieren participar más y mejor desde nuestro país en el programa Marco. Por lo tanto, sin más dilación, voy a pasar ya a compartir mi pantalla. Se ve, ¿verdad? Yo creo que sí que se ve. No veo a nadie diciéndome lo contrario, así que voy a Sí se ve. Adelante. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar. La semana pasada estuvimos explicando un poquito de las dos modalidades que tiene esta convocatoria, la modalidad europea, y hoy vamos a centrar la presentación en la modalidad global, en lo que se llamaría la beca global. A mí siempre me gusta decir que realmente esto es una traducción del inglés fellowship y realmente hablamos de contratos de investigación y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. En las acciones Marisco 2K Curie no son becas como tal, sino que van a ser contratos de investigación que van a permitir al personal investigador realizar su proyecto dentro y fuera de Europa. Por lo tanto, mi tarea hoy, en estos próximos 25 minutos, es explicarle un poquito generalidades del programa para que entiendan aspectos relevantes como parte de su terminología y entrar a detalle en esta modalidad de proyectos globales desde el punto de vista de un investigador que quiere pedir un proyecto, por ejemplo, un proyecto global con una entidad en América Latina y Caribe, pero también desde la propia institución en América Latina y Caribe para ver un poco qué actividades puede hacer para posicionarse y dar difusión a los grupos de investigación que pueden acoger a investigadores dentro de esta modalidad. Bueno, hablamos de MCSA, que es el acrónimo de las acciones Marisco 2K Curie, porque no es una palabra sencilla, dentro de un programa global de investigación y de formación. Y este es el programa de financiación que tiene la Comisión Europea, que se llama Horizonte Europa, para financiar la I+D+I entre los años 2021 a 2027. Las acciones MCSA están ubicadas dentro del pilar concreto que fomenta la excelencia científica, que fomenta la movilidad y la atracción de talento, teniendo, digamos, Europa como destino, pero también esa movilidad y ese intercambio de conocimiento a lo largo de todo el mundo. Tenemos un presupuesto de más de 6 billones de euros para esta franja de 7 años y realmente este es el programa estrella que tiene Europa, que tiene desde hace más de 25 años para permitir la movilidad investigadora dentro y fuera de Europa. Y hablamos de movilidad con un triple componente, una movilidad internacional, porque verán cuando explique en detalle en la convocatoria que hay que desplazarse de un país a otro para poder realizar el proyecto, una movilidad intersectorial, porque aunque estamos ubicados dentro de un pilar que realmente fomenta la ciencia de base, la ciencia fundamental, también incluye dentro de MCSA la necesidad de conocer un poquito más de cerca el tejido productivo de un país, el sector no académico, las empresas, para que de alguna manera los investigadores puedan valorizar mejor sus resultados, transferirlo más y saber qué requiere el mercado. Y finalmente una movilidad interdisciplinar. Y esto lo llevamos viendo y yo creo que la pandemia nos ha llevado, ¿no?, también a ver esto más claro. Es necesario que diferentes agentes de diferentes disciplinas científicas se unan para poner en común sus conocimientos, su valor y así poder afrontar estos retos que tenemos ahora mismo en el presente y que tendremos como sociedad en el futuro. Es un programa excelente con un enfoque abierto. Cuando hablamos de enfoque abierto decimos que realmente cualquier investigador que presente su proyecto puede decidir qué tipo de investigación, qué contenido científico quiere proponer la institución y el investigador. Por lo tanto, hay libertad en ese sentido. No es que haya una línea de investigación única a la que se puede presentar la propuesta, sino que es totalmente abierto y entran ámbitos científicos que explicaremos a continuación. Siempre hay que decir que dentro de esa libertad, por supuesto, tiene que haber una sinergia
sinergia con las grandes iniciativas de lo que puede ser, por ejemplo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible o las grandes iniciativas de emisiones europeas que propone la propia Comisión Europea, aspectos transversales de la importancia del género en la investigación o de abrir la ciencia, esa ciencia abierta, o de acercar el mundo de la investigación y de la educación superior, son conceptos que, aun teniendo esa libertad y ese enfoque abierto, se tienen que reflejar en las propuestas. Y por lo tanto vamos a hablar de mejora científica, de adquisición de nuevas habilidades, pero también de adquisición de nuevas habilidades más allá del laboratorio, de que los investigadores que se beneficien de estos proyectos puedan adquirir competencias transferibles, transversales, que van a mejorar su formación integral como tal. Por ejemplo, cómo funciona la propiedad intelectual o dónde se pueden buscar fondos públicos, ¿no?, para financiar nuestros proyectos. Todas estas actividades y formación se van a dar dentro de los proyectos, más allá y, por supuesto, de esa mejora de conocimientos científico-técnicos. Son proyectos que van a buscar un impacto a nivel individual para la persona que va a pedir el proyecto, para el investigador o investigadora, que verá mejorar su conocimiento científico, un impacto para las propias instituciones, porque les van a ayudar a internacionalizarse, les van a ayudar también a alinear toda esa política interna de recursos humanos con lo que pide la Comisión Europea, ¿no?, con esa apertura, con esa transparencia de contratación y, por supuesto, también un impacto en lo que es el sector científico como tal, el sector científico a nivel medioambiental, a nivel económico, a nivel social, todo ese impacto está recogido. Yo les decía en mi primera diapositiva que es un enfoque abierto, un programa que permite participar a todas las disciplinas científicas, y así es, siempre con un orden. Cuando envíe su propuesta tendrán que enviarla a una de esas 8 ámbitos o áreas científicas que encontrarán en pantalla, desde química, física, ciencias sociales y humanidades, ciencias de la información, ingeniería, todas ellas están representadas ahí, incluso también ciencias de fusión y fisión nuclear. ¿Cómo se financian los proyectos? Bueno, van a ver que los proyectos están financiados al 100%. Se cubren todos los costes salariales de la persona que se contrata en esta mal llamada beca y también se cubren los costes de investigación para poder realizar la actividad, para hacer estancias de investigación, para publicar, etcétera, etcétera, y también costes para la propia gestión del proyecto dentro de la institución. Bueno, esta convocatoria abrió ya en el mes de abril 2023 y va a cerrar, importante que tengan en cuenta esta fecha en su cabeza, el 13 de septiembre de 2023. A esa fecha se van a medir muchísimos criterios de los que yo voy a hablar ahora y esa es la fecha fin de cierre de convocatoria. Cuenta con más de 260 millones de euros y una cosa importante a tener en cuenta es un poco los tiempos. Una vez que se cierra la convocatoria, se evalúan los proyectos entre los meses de octubre a diciembre de 2023 y en febrero de 2024 se resolverá, es decir, se darán a conocer los resultados. A partir de ese momento y hasta septiembre de 2025 hay un margen muy amplio, las personas se pueden ir incorporando para realizar y ejecutar ese proyecto de investigación. Bueno, yo les decía que la semana pasada hicimos un seminario asociado a los proyectos postdoctorales europeos. Hoy vamos a hablar de una modalidad muy concreta que son la modalidad de becas globales, es decir, aquella que va a permitir a una persona salir de Europa, ir fuera de Europa a un tercer país. Nosotros lo que queremos es que vaya a una institución en un país de América Latina y Caribe y vuelva en una fase final a acabar su proyecto en Europa los últimos 12 meses. Por lo tanto, salida fuera de Europa, un inicio fuera de Europa en América Latina y Caribe y finalizamos el proyecto los últimos 12 meses en Europa. ¿Cómo funciona y cómo se piden estos proyectos? ¿Quién lo pide? Bueno, nosotros, aunque estamos hablando de proyectos individuales, de becas individuales, realmente quien va a solicitar los fondos y quien va a recibir los fondos para contratar a esa persona, a ese becario, a esa becaria, es una institución que tiene que estar ubicada en Europa. ¿De acuerdo? A donde se va a finalizar el proyecto. Es una entidad beneficiaria que va a contratar a la persona durante toda la duración, mientras que esté en América Latina y mientras que esté en Europa, y que recibirá los fondos, le contratará y ejecutará el proyecto de investigación.
Eso en Europa. Por otra parte, puesto que el proyecto se va a iniciar en una institución de América Latina y Caribe, tenemos lo que denominamos una entidad asociada, que está fuera de Europa, en América Latina y Caribe, que es donde se ejecuta esa fase inicial de 1 a 2 años. Una institución que puede estar ubicada en cualquier sector. Cuando hablamos de sector, puesto que yo antes mencionaba que hay una movilidad intersectorial, se definen 2 sectores. Aquellas instituciones, universidades que emiten títulos académicos o aquellas instituciones cuya misión principal es la investigación serán consideradas como académicas. Pero también pueden participar y participan pymes, pequeñas y medianas empresas, hospitales, museos. Hace poquito conocimos un proyecto concreto ubicado en un museo en Argentina. Es decir, todo tipo de instituciones que no sea la universidad, donde una persona puede desarrollar su carrera científica. Y luego, eso es a nivel institucional donde se van los fondos. A nivel de persona tenemos, digamos, 2 figuras. La persona que va a pedir el proyecto, que quiere realizar, que tiene una idea en su cabeza y que lo va a ejecutar, y dentro de la institución que le va a contratar, va a tener una persona que le supervise, una especie de mentor o mentora que va a, de alguna manera, apoyar las actividades que haga ese investigador. Bueno, aquí vamos a hablar también de cómo la institución en América Latina y Caribe va a poder difundir, si tiene grupos de investigación que son potentes, para captar la atención de investigadores en todo el mundo que quieran realizar esa fase inicial de los proyectos en sus instituciones. Bueno, y ustedes me dirán, ¿pero qué persona puede solicitar? Es decir, ¿cómo tiene que ser el investigador para poder pedir este proyecto? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta 3 aspectos y todos ellos se van a medir cuando se cierra la convocatoria el 13 de septiembre de 2023. La persona que puede pedir el proyecto tiene que ser una persona que tenga el título de doctor, ¿de acuerdo? A fecha de cierre que ya tenga el doctorado y que no tenga más de 8 años de experiencia de investigación. Ahora entraremos en detalle, por eso puse un asterisco. Por otra parte, esta modalidad está abierta a nacionalidades europeas, a investigadores e investigadores que sean europeos, o bien, en el caso en el que no lo sean, y seguro que tenemos a investigadores de América Latina y Caribe interesados en esta modalidad, si ustedes han pasado en algún momento dado de su carrera investigadora un mínimo de 5 años en Europa residiendo e investigando, también pueden optar, porque se les consideraría residentes de larga duración en Europa. Por lo tanto, esa restricción que exige una nacionalidad se suple si ustedes han residido en Europa antes. Y luego una regla de movilidad. Si usted como investigador quiere pedir un proyecto en Colombia, por ejemplo, no podrá haber residido en Colombia más de 1 año en los 3 años previos a esta fecha de cierre. ¿De acuerdo? En Colombia, porque Colombia, recordemos, es el país inicial fuera de Europa donde se va a comenzar ese proyecto. Les he comentado que había un máximo de 8 años de experiencia investigadora. Bueno, siempre la Comisión Europea tiene en cuenta que hay situaciones personales, que todo el mundo las tiene, donde realmente no es obligatorio que una persona obtenga su título de PhD y esté todos los días de su vida hasta esos 8 años investigando. Por lo tanto, puede ser que en esos 8 años usted haya tenido un parón, haya tomado un año sabático, haya estado trabajando en algo que no sea la investigación, por ejemplo, únicamente en docencia o haciendo algún puesto técnico, o haya sido madre o padre, que también hay excepciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las madres, por cada hijo nacido después de tener el título de doctor, pueden tener una ampliación de 18 meses. Bueno, aquí cada persona es un mundo, esto lo sabemos, y lo que hace la Comisión Europea es que facilita unos enlaces con guías concretas para que cada persona pueda ver cuál es su situación y pueda ver, junto con la entidad que le va a contratar, si realmente puede pedir el proyecto, es elegible o no lo es, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, los proyectos globales son proyectos que consisten en 2 fases diferenciadas. La fase inicial, fuera de Europa, esperemos en una entidad, en un país de América Latina y Caribe, que será de un mínimo de 12 meses y un máximo de 2 años, entre 1 y 2 años. Y una fase final que acabará en Europa, de últimos 12 meses, que es con la entidad que le va a contratar durante los 3 años de proyecto. El proyecto puede durar y suele durar normalmente entre 2 y 3 años. Si ustedes tienen una fase de salida más cortita fuera de Europa, pues entonces serían 2 años. Si no, lo normal es que sean proyectos de 3 años. 2 en un país de América Latina y Caribe, 1 final en Europa. Recordemos, para poder pedir el proyecto como investigador, tiene que ser residente de larga duración en Europa.
o quizás tener una doble nacionalidad, que puede ocurrir. Y no más de 8 años de experiencia investigadora. Hay excepciones que las hemos visto y recuerden, para poder optar a un proyecto global, por ejemplo, en Uruguay, usted no podrá haber residido en Uruguay más de 1 año en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. Esto quiere decir que es en ese país de América Latina y Caribe donde usted no puede haber residido y donde debe de cumplir su regla de movilidad. Podrá, además, en el marco de este tipo de proyectos, realizar estancias de investigación adicionales en otros centros, si el proyecto lo requiere, con unos máximos concretos. E incluso, si al finalizar ese proyecto usted considera que es un proyecto muy aplicado a mercado o que puede incluso llegar a ampliar su estancia en una entidad privada o una empresa o una entidad del sector no académico, también es posible ampliar el proyecto. Voy a poner simplemente un ejemplo. Bueno, tenemos 2, pero pondré un ejemplo de proyectos que son elegibles. Por ejemplo, tenemos el caso, este es mi compañero, punto nacional de contacto conmigo en España, es un investigador español que, digamos, en este caso, ha obtenido su doctorado en España en octubre de 2015. Si ustedes suman los años de investigación, en principio con esta información, sería elegible porque no hace 8 años, la convocatoria cierra en septiembre, que ha obtenido su título de doctor. Por lo tanto, cumpliría con la regla de experiencia investigadora, cumpliría con la regla de nacionalidad y también cumpliría con la regla de movilidad, porque decimos que quiere pedir un proyecto en la Universidad Tecnológica de Bolívar, que está en Colombia, con una supervisora concreta, que es esta persona que tenemos aquí, que es un punto nacional de contacto en ese país, y con la institución europea, donde va a acabar el proyecto, en Portugal, con una supervisora, que en este caso hemos puesto a nuestra querida Charlotte Durax-Slack. Por lo tanto, investigador, Jesús, pide un proyecto con una entidad europea en Portugal para empezar su proyecto en Colombia. Contrata la entidad en Portugal y esta persona tiene un supervisor tanto en Europa como fuera de Europa. Esto es importante, ¿vale? Y el segundo proyecto sería el caso de una investigadora colombiana que realmente es colombiana, por lo tanto no es nacional de un Estado miembro europeo, pero ha realizado su doctorado en España y se ha quedado allí trabajando hasta la actualidad. Esta persona quiere pedir un proyecto global con una entidad en España para irse a Brasil durante 2 años de proyecto, donde va a coincidir en la Universidad de Sao Paulo con una supervisora que será Charlotte y a la vuelta a la Universidad de Cantabria en España con un supervisor que será Jesús. Estos son ejemplos concretos para que tengan un poco en cuenta cómo son los proyectos como tal, aunque tenemos un ejemplo claro de una investigadora italiana que está ahora mismo en el Perú. Por lo tanto, ¿cómo funcionan estos proyectos? Realmente son proyectos, cuando hablamos de proyectos de investigación nos quedamos cortos. Son proyectos de investigación y de formación. Investigación porque, por supuesto, es un proyecto científico-técnico que va a permitir un avance de las competencias, de las capacidades, del conocimiento dentro de un ámbito científico, va a permitir avanzar en el estado del arte, pero también va a permitir el desarrollo de otra serie de capacidades a la persona que pide el proyecto, que son este desarrollo de capacidades transversales que realmente van a ayudar, ¿no?, a mejorar esa empleabilidad de la persona en un futuro próximo. Es muy importante en estos proyectos que haya un intercambio de conocimiento entre la persona que pide el proyecto, quien tiene la idea, y la institución donde va a ir y el personal que le va a supervisar. Normalmente son perfiles que son complementarios, pero no idénticos, porque cada uno tiene que ofrecer a la otra persona y a la institución algún tipo de conocimiento innovador. Lo que nosotros decimos es que es importante que, aunque llamemos esto beca global y por lo tanto que es un proyecto individual, es muy interesante y suele ser sinónimo de éxito que las propuestas se preparen en colaboración. En colaboración entre los supervisores, en el caso de una institución de América Latina y Caribe, recuerden que va a tener mucho peso en el proyecto porque son 2 años de proyecto frente al año final que se desarrollará en Europa. Por lo tanto, ese supervisor o supervisora en la institución de América Latina tiene mucho que decir a la hora de conceptualizar el proyecto científico. Importante, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta.
Esto es a nivel de cómo funcionan los proyectos, del tipo de personal investigador que puede pedir y su elegibilidad para poder solicitar. Pero ¿y si pensamos en las instituciones que están detrás de esa pantalla en cualquier país de la región de América Latina y Caribe? Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para intentar difundir todas estas líneas de investigación estratégicas que tengo en mi universidad o en mi centro tecnológico o en mi centro de investigación? ¿Cómo llegar a mis colaboradores europeos para preparar de manera común este tipo de proyectos? Bueno, realmente yo creo que hay que tener a nivel interno una estrategia de posicionamiento y tener identificados los grupos de investigación que son potentes. Quizás una buena manera es definir, por ejemplo, o estar alineados con las propias estrategias de especialización que tenga la universidad en ámbitos temáticos concretos. Ir a esos líderes de los grupos de investigación, hablar con ellos y explicarle, ¿no?, que existen estos proyectos para que estas personas puedan contactar con sus homólogos en Europa y decir, estaría bien poder preparar un proyecto. ¿Conocemos algún investigador que esté interesado en este ámbito científico, que quiera venir aquí al Perú, por ejemplo, a realizar un proyecto durante 2 años y luego finalice en Europa? Por lo tanto, importante conocer la potencialidad de los grupos de investigación interno y también retomar contactos con los colaboradores europeos en ámbitos científicos concretos a través posiblemente de proyectos colaborativos, ya sea con convocatorias europeas, internacionales, incluso nacionales, que requieran de socios externos. Piensen un poco a nivel estratégico cuáles son sus fortalezas y utilícenlas. Y luego, por supuesto, lo que les vamos a dar aquí hoy como instituciones es información sobre las herramientas disponibles para darse a conocer. Para darse a conocer nos hablará Charlotte de Euraccess, de las posibilidades que tiene, así que no me voy a extender, pero es importante que conozcan también no solo cómo difundir sus proyectos de investigación diciendo nosotros somos realmente pioneros en enfermedades raras. Tenemos aquí un grupo de investigación, por ejemplo en Uruguay, que quiere participar. Esta es nuestra información, sino también saber qué se está financiando, cuáles son los colaboradores y los participantes en proyectos europeos en este ámbito temático. Para eso tienen un portal específico que se llama Cordis, donde existe información sobre proyectos, sobre resultados en ámbitos temáticos que les aconsejo que revisen. Bueno, y dicho esto, sabiendo que es muy interesante participar. ¿Por qué? Porque los proyectos están financiados al 100%. No les va a suponer a su institución en América Latina ningún coste el traer y acoger a investigadores durante 2 años. ¿Por qué? Porque los proyectos van a sufragar los costes salariales en la totalidad de la persona que se contrate y todos los costes de investigación. Yo les he puesto ahí un ejemplo para que vean, por ejemplo, un proyecto que la verdad es que he tomado Estados Unidos porque teníamos ya hecho el ejemplo, como fase inicial, un proyecto que se va a realizar, por ejemplo, en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Estados Unidos, durante 2 años. Bueno, para obtener la financiación o saber qué presupuesto tiene el proyecto, lo que se hace es que se multiplica 24 meses de proyecto por cada una de las partidas que están destinadas. Hay una partida que está destinada a los investigadores para cubrir su sueldo, para cubrir costes adicionales, por ejemplo, si tiene familia, y también hay una partida para cubrir los costes de gestión del proyecto y de investigación, de formación, lo que les decía al principio, de publicaciones, de asistencia a seminarios científicos, de organización de eventos, de estancias de investigación en el extranjero o en el mismo país, en otra institución, si son necesarias. Por lo tanto, 2 años en Europa, con un coeficiente de corrección. Piensen que no es lo mismo el nivel de vida que tiene un país a otro. Lo que hace la Comisión Europea es que dice, bueno, el nivel de vida en España es diferente al nivel de vida, por ejemplo, de Bolivia, o el nivel de vida de Estados Unidos es diferente al nivel de vida que tiene Francia. Por lo tanto, identifica un coeficiente de corrección de ese importe inicial de esa partida para aplicarlo. Y así es como se obtiene un proyecto y un presupuesto. Decirles que a nivel personal, individual, los investigadores deben de saber que estos importes, por ejemplo, un proyecto de 3 años, tiene un coste asociado o un presupuesto de unos 285.000 euros, de los cuales el investigador recibirá su parte de sueldo y el resto estará destinado a costes de investigación. Es importante hablar con las instituciones para saber
qué fiscalidad tiene, qué impuestos hay que pagar, porque estos son impuestos que no son netos. Aquí todos estos importes tienen que deducir los impuestos de seguridad social, de aspectos de costes institucionales que tiene dentro de cada país. Y esto es importante saber. Para las instituciones de América Latina y Caribe, saber que no hay ningún coste adicional. Las personas que vayan a traer a sus laboratorios ya vendrán con un sueldo, con un salario, con un contrato. Ustedes simplemente tendrán que acogerlas en sus instituciones y en el caso que lo habrá, algún tipo de coste adicional asociado a una compra de laboratorio, al tiempo de educación que puede tener un supervisor a esa persona, todos esos costes se verán sufragados a través del beneficiario, de la entidad que le ha contratado a la persona en Europa, a través de un acuerdo bilateral entre usted como institución en América Latina y Caribe y la institución en Europa. Bueno, y para ir finalizando, decirles que estos proyectos tienen una manera de medirse, de evaluarse, y siempre es la misma. Van a medir cuál es la excelencia del proyecto, cuál es el impacto que va a tener el proyecto y cuál es la implementación, cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Ese es el peso de cada uno de estos criterios que yo les acabo de decir, y tienen que saber, yo les voy a facilitar el enlace después de la propia convocatoria, que hay como dos partes concretas en una propuesta. Una parte administrativa, que se tiene que rellenar por parte de las instituciones que participan facilitando datos concretos, y una parte técnica, que es la que prepara sobre todo el supervisor dentro de su institución de América Latina y Caribe en colaboración con la institución europea y la persona que va a pedir el proyecto, como tenemos el caso de Elena, que nos va a dar su testimonio. 10 páginas de proyecto, no son muchas, por lo tanto tendrán que condensar la información asociada a excelencia, a impacto y a implementación. También en esta parte técnica tendrán que incluir aparte en el documento B2 una carta de compromiso. ¿Por qué? Porque la institución en América Latina y Caribe no firma ningún acuerdo con la Comisión Europea, no recibe fondos directamente. Entonces, lo que la Comisión dice es: yo quiero saber el compromiso de esta institución. Se envía una carta firmada por el rector o la persona que esté al mando de la institución, de la universidad, del centro de investigación, y se incluye en la documentación técnica. No vamos a entrar a detalle de qué se evalúa a nivel de excelencia, de impacto, de implementación, porque eso realmente lleva mucho tiempo, pero creo que es importante que sepan de manera general qué entiende la Comisión Europea por un proyecto excelente. Va a ser un proyecto de ciencia, por lo tanto tiene que ser un proyecto riguroso, que sea innovador dentro de su ámbito temático, que avance sobre lo que ya hay dentro del estado del arte y que explique muy bien tanto la visión global como la metodología y los objetivos científicos que se van a plantear. ¿Quién los va a hacer? ¿Cuánto tiempo van a llevar? ¿Cómo se van a realizar? Y va a tener que tener una metodología abierta y detallada. Yo les he dejado dos documentos que son relevantes porque son horizontales a todo lo que es la filosofía y la directriz de la Unión Europea sobre la necesidad de que haya una ciencia abierta, disponible para los decisores públicos, pero también disponible para la comunidad científica, para la sociedad, y también un documento clave relacionado con aspectos de género. Cómo incluir y dimensionar bien el género dentro de un proyecto científico enriquece los resultados del mismo. Tengan en cuenta también esa triple dimensión que les he comentado al principio, necesidad de alcanzar una dimensión interdisciplinar, que haya perfiles diferentes que se unan dentro de ese proyecto para resolver esos retos presentes y futuros. ¿Y eso cómo se obtiene? Esa interdisciplinaridad, por ejemplo, a través del aspecto de la supervisión. Van a tener una persona, tanto en la entidad de América Latina y Caribe como en Europa, que va a supervisar a la persona que pide el proyecto. Y son los supervisores las personas que van a tener un papel relevante en lo que se conoce como el desarrollo de la carrera investigadora de la persona que pide el proyecto, que va a ser algo realmente que lleve a decidir qué publicaciones va a hacer, qué tipo de formación va a recibir y qué capacidades va a poder lograr a lo largo de los 2 o 3 años de proyecto. Por lo tanto, formación científica y también formación transversal. Relevante en un proyecto global la transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que es un proyecto que se va a iniciar en una institución de América Latina y Caribe y que va a finalizar en Europa. Es muy importante saber cómo se va a transferir ese conocimiento de vuelta a Europa. Se va a abrir una nueva línea de investigación, se va a incluir un nuevo protocolo, por ejemplo, o el uso de instrumentos novedosos
o el acercamiento de un sector privado dentro de una universidad que antes no existía, gracias, por ejemplo, a los resultados de ese proyecto, es importante definirlo. A nivel de impacto, como les decía al principio, va a haber un impacto personal de una persona que va a adquirir unas capacidades y por lo tanto en el proyecto habrá que pensar a nivel de prospectiva, a medio y largo plazo, dónde puede llegar esa persona. Va a ser líder en su ámbito temático, va a conseguir crear un consorcio, abrir sus redes internacionales y lo que también se tiene que plantear es los resultados. ¿Cuáles son? ¿Cómo van a llegar a diferentes públicos? Vamos a hacer actividades de comunicación, se van a llevar los resultados a la sociedad, se van a llevar a los decisores públicos o a la empresa quizás para que los pueda explotar. Todo esto hay que definirlo en un plan concreto y hay que medir el impacto que va a tener. Todo lo que no se mide no existe. Importante. Y ya voy acabando, que veo que Vicky ya está cerquita de mí. Importante que de alguna manera relacionen muy bien el impacto que va a tener con las directrices europeas y las grandes iniciativas. Hablamos, por supuesto, de un proyecto europeo, la Comisión nos da fondos y quiere que los gestionemos de manera eficaz. En ese sentido, hay que incluir un plan de trabajo concreto y es un proyecto vivo y va a tener riesgos. Hay que identificar los riesgos y decir cómo se van a contrarrestar y explicar por qué se elige una institución concreta, porque tiene unas capacidades y unas infraestructuras relevantes. Como sé que posiblemente la investigadora entre en detalles de consejos generales, yo solo les voy a detallar dos aspectos concretos. Primero, sigan la estructura del formulario que se les da. No hay que innovar en la estructura. El formulario es el que es y vayan pasito a pasito rellenando todas y cada una de las secciones. Y recuerden, un currículum no tiene que ser excelente. Lo que le va a permitir esta beca es mejorar y tener un mayor impacto. Y después de casi media hora de explicación me dirán, ¿y por dónde empiezo? Bueno, empiecen por la convocatoria oficial, la que está incluida en el famoso Funding and Tender Opportunities Portal, que es el portal que tiene la Comisión para la gestión de las convocatorias. Convocatoria y formato en inglés. Recuerden, la propuesta la van a tener que escribir en inglés. Aquí tienen los enlaces con información y documentación. Decirles que nosotros, como proyecto de puntos nacionales de contacto, ofrecemos una plataforma de matching para que en el caso en el que usted sea una institución de América Latina y Caribe y tenga un grupo de investigación líder en polímeros, por ejemplo, y quiera darle publicidad, lo puede hacer a través también de esta web. Me he excedido un poquito, pero espero haber ido pausadamente explicando los detalles de la convocatoria y animarles sobre todo a entenderla y a participar. Gracias. Muchísimas gracias, querida Cris. Es que no quiero cortarte, no quiero que dejes de hablar porque es tan interesante todo lo que nos estás comentando, todo lo que estás diciendo, porque obviamente son cosas que nosotros queremos saber y lo explicas de una manera tan buena que obviamente todos estábamos súper atentos. Yo veo que estoy congelada, bueno, nuevamente ya es viernes, así que mi cámara ya dejó de funcionar, pero bueno, espero que me puedan escuchar. Así que ahorita me gustaría dar la palabra a mi compañera Charlotte para que pueda seguir con la presentación de Euraccess, qué apoyo ofrecemos nosotros a la comunidad científica aquí en Latinoamérica y el Caribe. Charlotte, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Cristina. Hemos visto que es una beca fenomenal, una oportunidad fenomenal, tanto para investigadores como para las instituciones, y que hay muchas maneras de obtener ayuda en este proceso para hacer una propuesta, y también ayuda para las instituciones de América Latina que quieren atraer investigadores visitantes. Vamos a ver cómo nosotras desde Euraccess podemos ayudarles. Entonces, recuerdo que Euraccess es una iniciativa de la Comisión Europea que ayuda a investigadores e instituciones de investigación para sus proyectos de movilidad y cooperación científica. Euraccess tiene 5 ejes de actuación principal, como ven en nuestro portal que aparece en su pantalla. Euraccess ayuda a investigadores que reciben financiación de la Comisión Europea o no, que ayudamos también a investigadores que reciben financiación de países miembros, de sus países latinoamericanos, para hacer una estancia o una colaboración con cientistas europeos. En el ámbito de la convocatoria,
Marie Sklodowska-Curie, de las becas postdoctorales, ¿cómo les podemos ayudar? Entonces, algunas cosas lo hemos visto ya, pero lo que intentamos hacer es en el portal de Your Access Slack, que nosotras con Victoria manejamos en todos los días, computamos todas las informaciones acerca de la beca que nos parecen útiles para ustedes. Entonces, todas estas opciones la pueden encontrar en la página de la convocatoria en nuestra web. Pueden ahora escanear el código o con el enlace acceder a la información. Y muchos enlaces de la Comisión Europea, por ejemplo, la guía para verificar la elegibilidad de los 8 años de experiencia y otras cosas más. También sabemos que es muy complicado encontrar una institución de acogida, aunque muchas instituciones quieren recibir sí o sí investigadores visitantes de América Latina. Así que tenemos una noticia en nuestra web donde pueden encontrar tips, consejos para encontrar hosts. Hemos visto la plataforma de matchmaking de Marie Curie del programa MSCA-Net. La listamos en nuestra página, así como otras posibilidades. La primera de ellas, el portal Your Access Jobs Hosting, donde las instituciones publican su interés en recibir investigadores visitantes con esta beca Marie Sklodowska-Curie. Eso para investigadores, ¿no? También sabemos que a veces no saben cuáles son las instituciones líderes en sus áreas de conocimiento en Europa, así que organizaremos eventos al principio de junio, donde instituciones de más de 20 países europeos van a presentar sus instituciones y cómo pueden ayudarles para preparar sus propuestas. Recuerden que aunque quieren hacer su estancia de investigación en América Latina, necesitan una institución de acogida en Europa. Entonces es importante elegir al socio perfecto para sus proyectos. Bueno, del punto de vista de instituciones latinoamericanas, hemos visto que la convocatoria es la oportunidad de atraer para sus laboratorios en América Latina investigadores que hoy están en Europa. Y para eso les proponemos unas herramientas para aumentar la visibilidad de sus laboratorios para que los europeos sepan lo que hacen aquí en la región y para aumentar su visibilidad. Entonces, de nuevo, pueden escanear el QR code, el código QR que aparece en sus pantallas y seguir nuestros pasos a pasos para publicar su manifestación de interés en recibir, acoger estos investigadores visitantes en el ámbito de la convocatoria Marie Curie. Así, lo he verificado justo ahora. Tenemos 2 instituciones, una de Argentina, una de Chile, que ya usaron la herramienta, pero les invito que lo hagan ustedes también, publicar sus manifestaciones de interés en el portal Your Access Hosting. Así van a aparecer como la Universidad Mayor de Chile, diciendo, nosotros somos muy buenos en física y astronomía y nos encantaría recibir un investigador visitante en estos ámbitos. Bueno, todos los pasos a pasos están disponibles en el enlace que aparece aquí en su pantalla. Bueno, con eso termino mi presentación. Al final del evento compartiremos nuestros contactos, medias sociales y invito que acompañen nuestras páginas para saber todo lo que hacemos para ustedes en América Latina. Muchas gracias, Victoria. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias, mi querida Charlotte, por explicarnos qué hace Euraccess y cómo, sobre todo, pueden visibilizar sus puestos en las instituciones latinoamericanas para que puedan atraer investigadores de Europa. Bueno, ahora seguiremos con nuestra siguiente ponente, que es Claudia Romano.
que es la coordinadora de la red de los puntos nacionales de contacto en Latinoamérica y el Caribe, y nos explicará brevemente qué hacen y qué tipo de información y servicios ofrecen para ustedes. Claudia, adelante y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Charlotte y también Victoria, y por supuesto a todos los que nos están, colegas de América Latina que nos están participando en el día de hoy y compartiendo las experiencias y sobre todo la posibilidad de cómo desde las distintas instituciones podemos colaborar con los colegas e instituciones de América Latina para apoyarles y animarles. Nuestra tarea es más de motivar, de asistir, de acompañar, para aumentar la participación en América Latina. Dicho esto, vamos a compartir una pantalla, así como hicieron ellos, como hizo recién Charlotte y Vicky. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es la red LAC de NCP? Bueno, básicamente la red latinoamericana y caribeña de puntos nacionales de contacto lo que busca es apoyar a investigadoras e investigadores de la región latinoamericana y caribeña para aumentar la participación en los programas marco, en particular en Horizonte Europa. No lo hacemos solos porque, como han visto, hay muchas instituciones en la región que están trabajando, principalmente Euraxes LAC, que tenemos la suerte de que cada vez va teniendo un peso más fuerte en la región, pero también estamos participando junto a otras instituciones, como puede ser la Fundación EULAC, como puede ser el CITED, como puede ser la Red Clara, y también en particular con un proyecto que algo lo mencionó Cristina recién, que es MCANET, que en realidad es un proyecto específicamente para las acciones María Sklodowska Curie, para puntos nacionales de contacto, como lo somos en América Latina, para poder apoyarles a todos a participar. ¿Desde dónde partimos? Si nosotros vemos el programa anterior, que se llamaba Horizonte 2020, para que no se sientan mal o vean esta cosa es muy rara, no, tenemos 547 participaciones de instituciones que lo han hecho en América Latina y el Caribe en el periodo pasado. Eso quiere decir que hay muchas instituciones que ya lo han hecho y muchas personas que han participado en las acciones María Sklodowska Curie. Por lo tanto, tenemos un punto de partida, que no es nuevo este programa en la región. Si nosotros vamos ahora a lo que ha sido desde el 2020 en adelante, pero en particular el año pasado, en el 2022, tenemos que se han seleccionado en la región de América Latina 46 proyectos presentados, y de estos han sido 8 proyectos que han sido seleccionados. Y acá tenemos algunos de los países de la región que han tenido una tasa de éxito bastante superior a lo que puede ser la media. Si nosotros ahora vamos a la referencia a investigadores, no ya instituciones, sino a universidades, instituciones, sino a investigadores, tenemos que ver que en el año pasado, la última convocatoria, se han presentado 551 propuestas, de las cuales 75 han sido seleccionadas. ¿Qué es lo que queremos siempre cuando mostramos estas gráficas? Es decirle que, bueno, que América Latina ha estado participando, ha venido participando en el programa Horizonte 2020, pero también el año pasado compartir con ustedes algunas de las iniciativas para que vean que es posible hacerlo. Y para ello tienen el apoyo de los puntos nacionales de contacto, como lo es Cristina Gómez, que dijo que era el punto nacional, uno de los puntos nacionales coordinadores de Europa, de España en particular, como es mi caso, que soy el punto nacional de coordinador para las acciones María Sklodowska Curie, pero que hay puntos nacionales de contacto en toda América Latina y el Caribe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, básicamente tenemos que hacer actividades de este tipo para difundir, para que les sea más fácil y digerida esta información, para brindarle documentos, para tener reuniones informativas como estas o como otras, para promover la participación, para ayudarlos a llenar los formularios, para buscar socios con las herramientas que recién comentaba
tanto Charlotte como Cristina, el MCCA, como es el portal que tiene Euraccess y otras que existen, y para también difundir y ayudarles para que puedan tener mayores oportunidades. En América Latina, entre puntos nacionales de Marie Curie y puntos nacionales de contacto en otras áreas, tenemos 279 puntos nacionales, de los cuales tenemos 36 personas, como yo y como otros, como están Eliana Ulate en Costa Rica, como está Catherine Fonseca en Colombia, y otras que ahora las vamos a compartir, que estamos para apoyarles. Esa es nuestra tarea, facilitarles la vida, por decirlo de alguna manera. Si ustedes no saben cómo o dónde están o quiénes son los puntos nacionales de contacto en su país, vamos al portal que, como ustedes habían dicho, el Funding and Tender, que es donde está toda la información, a Support, ponemos el país y allí los vamos. Acá también compartimos quiénes son los mails de todos los países de América Latina y del Caribe, de sus puntos nacionales de contacto, que como bien decían, esta charla de hoy va a estar colgada en las páginas web nuestras. Por lo tanto, ustedes pueden asistir y nuestra tarea es apoyarles. Allí le ponemos la lista para que vean que en todos los países de la región vamos a estar. También hay dos guías que quiero recordarles, una en particular de María Slodowska Curie que hemos hecho en español, que la hizo Cristina Gómez, junto a un colega que es Jesús Rojo, que tiene el paso a paso de cómo ir completando las postulaciones a las actividades. También decirles que tenemos un boletín donde hay información que todos los puedan ver, y allí dejamos los links, e invitarlos también a algo que decían de estos temas transversales, como decía Cristina, un próximo webinar que va a ser sobre propiedad intelectual la semana que viene. En nombre de Alejandro Quintero, que es mi colega y el mío propio, a las órdenes para poder ayudarles y colaborar en lo que sea necesario. Clau, muchísimas gracias por esta presentación llena de información para todas las instituciones aquí en Latinoamérica y el Caribe. Y también quería agradecerte a ti, Alejandro, por todo el trabajo que hacen para toda la región. Muchas gracias por seguir siendo nuestros puntos de contacto. Bueno, ahora terminaremos con la última presentación, pero no menos importante, obviamente, por nuestra investigadora, Elena, y ella nos compartirá pues, su pantalla y sobre todo su experiencia con la beca global de Marie Slodowska Curie. Pues muchísimas Elena, por favor, adelante. gracias, Victoria, gracias, Charlotte, Cristina. Pues gracias a todas por invitarme, darme un poco la posibilidad de compartir mi experiencia. Voy entonces, sin más, a compartir la pantalla. Aquí estamos. Ok, podría tardar un segundo para que sea visible, pero si me confirman, por favor, que la pueden ver correctamente. Sí. Ok, la estoy pasando a pantalla completa, ahora tendrían que verla. Perfecto, adelante, gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces, digamos, lo que me gustaría hacer, siguiendo las indicaciones también, es describir muy por encima lo que es mi proyecto, para luego, digamos, dar el paso a explicar cómo lo logré, o sea, cómo elegí la Host Institution, la Associated Partner y cómo concretamente escribir proyecto, ¿no? Aunque un poquito rápidamente. El proyecto del que me ocupo yo, en primer lugar, es un proyecto de literatura. Es un proyecto de literatura y estudios culturales, lo cual puede, digamos, parecer un poco insólito. Yo misma pensaba que, digamos, dentro de los proyectos financiados en el marco de la Marie Slodowska Curie, pues sería difícil, ¿no?, que financiaran un proyecto de literatura o de humanidades. La buena noticia para las personas que se encargan de esto, digamos, que se ocupan de este tipo de disciplinas, es que no es imposible y de hecho pues fue financiado. Es un proyecto, sin embargo, interdisciplinar porque el acrónimo significa Latin American Testimonies, a Living Library Between the Mediterranean and the Andes. ¿De qué se ocupa, por lo tanto, el proyecto? Básicamente es un proyecto pues que investiga la emigración de Latinoamérica a Italia, con un enfoque en personas procedentes de países andinos, por lo tanto, Perú, Ecuador, Bolivia y en parte Chile.
¿Por qué elegí estos países de procedencia? Porque justamente investigando sobre los países de procedencia de la emigración a Europa, a mí me interesaba claramente estudiar América Latina y solo había 2 países de entre los primeros 15 pues que pertenecían a América Latina, ambos del área andina, Perú y Ecuador. Son los países de mayor procedencia, digamos, a Italia de personas migrantes. Es un proyecto que se desarrolla desde un punto, digamos, desde una perspectiva de género por varias razones. En primer lugar, porque la perspectiva de género, la interseccionalidad siempre, digamos, ha sido uno de los ejes de mis investigaciones previas, pero sobre todo porque estudiando los datos, estudiando los números de las personas emigrantes de estos 2 países a Italia, pues claramente es visible una, digamos, una presencia muy importante, muy relevante de mujeres. Son las mujeres las que normalmente emigran antes, digamos, a Italia, procediendo de estos 2 países, pero no menos importante, pues a lo largo de los años se ha notado un cambio en esta tendencia. Es decir, que a lo largo de los últimos 30 años, que son más o menos el marco que yo estoy estudiando, se ha visto cómo poco a poco llegan también hombres, llegan también niños, hijos, hijas, familias. Por lo tanto, las mujeres han desempeñado en los últimos 30 años un papel fundamental, digamos, para abrir el camino y luego llamar a las otras personas de la familia. Es un proyecto, como decía, cultural, literario, porque lo que a mí me interesa es sobre todo estudiar la huella cultural, la huella literaria, ¿no? de esta migración. Por lo tanto, buscar un corpus que sea de cuentos, relatos, poesías, testimonios, pero también de producciones multimediales sobre y desde el tema, ¿no? Entonces, el objetivo final, digamos, es de tipo cultural y literario. Iluminar digamos, el aporte cultural de la presencia de las personas de estos países en Italia. Entonces, la institución, la host institution es Sapienza, Universidad de Roma, con el doctor Stefano Tedeschi, y el partner asociado es la Universidad Católica de Perú y sobre todo el Instituto Riva Agüero. Ahora, ¿cómo elegí, digamos, ambas instituciones? Bueno, en primer lugar, esto es algo que está muy vinculado con algunos aspectos también del proyecto, de cómo se tiene que escribir, ¿no? Antes, me parece que Cristina mencionó una de las secciones, una de las voces que es del proyecto para escribir, que es la sección de impacto, ¿no? Impacto sobre, digamos, la carrera del investigador o de la investigadora y del proyecto en sí. Bueno, tratándose de un proyecto que quería estudiar claramente la emigración en Italia, obvio que tendría que elegir una host institution italiana. Y dentro de todas, elegí a Sapienza Universidad de Roma por distintas razones. Bueno, yo, digamos, desarrollé mi maestría y mi doctorado afuera de Italia, en España, entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, mi licenciatura fue con la Sapienza Universidad de Roma, por lo tanto, conocía en parte el equipo. Pero sobre todo, lo que conocía y compartía fue, digamos, la perspectiva. Es decir, hay muchas formas de estudiar literatura, hay muchas formas de hacer investigaciones en humanidades. Yo sentía que, digamos, la forma, la perspectiva interdisciplinaria, transdisciplinaria que desde Sapienza y desde la cátedra que yo elegí se llevaba a cabo era muy compatible con el tipo de proyecto que yo quería hacer, que es de literatura, pero no es solo de literatura, no es estrictamente de literatura. En este sentido, dialoga mucho con los estudios de género, dialoga mucho con disciplinas de mediación cultural, de cooperación, digamos, de cooperación, ¿no? Y cosa más importante, en Sapienza hay cátedras, digamos, hay estudios de intercultura, de traducción para la mediación cultural, todas ellas vinculadas a la Cátedra de Literatura Hispanoamericana. Es decir, que como tipo de organización y como tipo de enfoque sobre mi disciplina era exactamente el enfoque que yo estaba buscando. Esto para mí fue lo más importante, porque sería, digamos, muy difícil llevar a cabo un proyecto como el mío en una institución donde, digamos, el estudio de la literatura
¿cómo decir?, se abarque desde una posición, digamos, distinta. Con respecto al partner asociado, también yo elegí a la Católica por distintas razones. Tenía muy claro el hecho de que que tenía que ser una universidad peruana, porque, como decía, bueno, de todos los países de procedencia en América Latina, Perú es el mayor, digamos, de procedencia de personas extranjeras a mi país. Y entendí, digamos, por la forma de organización que hay en Perú, que tendría que ser una universidad de la capital. Había la posibilidad de elegir entre la Católica de Perú y la San Marcos, la Universidad de San Marcos. Y aquí otra vez, como de alguna forma tenía muy claro que también por ser mi primer proyecto europeo, no había postulado para otros proyectos europeos, yo quería que fuera algo viable, que la organización de todo el proyecto fuera viable, fuera, digamos, posible desde un punto de vista práctico. Y se estaba empezando justamente con la Católica, y entre Católica y Sapienza en ese momento, un convenio con respecto al intercambio de estudiantes, o sea, algo que no me tocaba, digamos, de cerca, pero había diálogo ya entre estas dos instituciones. Y además, yo conocía el trabajo del investigador Eduardo Jaime Juarag, porque había participado en una publicación organizada por él, publicación que también tenía un enfoque desde lo literario, pero bastante interdisciplinar, ¿no? Y que sobre todo, digamos, tenía una idea de la literatura, del estudio de la literatura que podríamos definir como extrínseco, o sea, de relación entre literatura y sociedad, que es exactamente el tipo de enfoque que yo buscaba. Por lo tanto, digamos, elegí la Católica de Perú por esta razón. Sobre todo, insisto, en mi caso, la elección fue una elección debida a compartir enfoques metodológicos sobre nuestras disciplinas y, de alguna forma, tratando de potenciar conexiones entre la institución host y la institución partner que fueran posibles, ¿no? Que fueran posibles o que, como era mi caso, ya se estaban activando. Por lo tanto, pues mi proyecto iría a perfeccionar este diálogo sin tener que empezarlo completamente desde cero. Bueno, esto es un poco lo que le iba a decir, voy a minimizar acá. Esto es un poco lo que le iba a decir sobre el proyecto en general, entonces testimonios culturales y desde un punto de vista de género, que también es uno de los elementos que se valora, digamos, ¿no? A la hora de escribir un proyecto para la Marie Sklodowska-Curie. Bueno, digamos que el objetivo y el enfoque de género, como decía, surgía de mi investigación previa, o sea, desde dónde yo formulé este proyecto. Bueno, hay que decir que un aspecto que se valora mucho es el hecho de que, digamos, el investigador, la investigadora, tengan conocimiento previo, ¿no? En el objeto de estudio, que demuestren tener, digamos, un conocimiento de los marcos teóricos, de la metodología, pero que a través del proyecto que se va a financiar puedan, digamos, cubrir una parte de conocimientos nueva, ¿no? Desarrollar un conocimiento. En mi caso, para hacer un ejemplo más específico, yo siempre me había ocupado de la relación entre literatura y migración, pero en otro contexto, en un contexto completamente distinto, porque era el de las dos fronteras mexicanas, ¿no? Entonces, de la emigración centroamericana y mexicana a México y Estados Unidos. Por lo tanto, mi necesidad era seguramente la de salir de mi zona de confort, ¿no? Salir de esta zona de confort, ampliar mi horizonte de estudios, sobre todo desde un punto de vista contextual, o sea, ir a analizar otro contexto. Este era mi primer objetivo. Y el segundo objetivo era empezar también a estudiar mi propio país, ¿no? Por distintas razones. Como dije, yo me formé sobre todo en España y con conexiones en México. Por lo tanto, para mí era realmente importante empezar pues a investigar la emigración de la que siempre me había ocupado, pero en mi propio contexto, en mi propio país. Y esto también, digamos, era un poco el resultado, o bueno, dependía de inquietudes personales, ¿no? Inquietudes personales que pueden tener que ver con la situación de mi país, con la forma en que en Italia en estos momentos está, ya desde hace unos años, está, digamos,
abarcando el tema de la emigración. Entonces me interesaba mucho ver, pues ir a ver a mi casa, ¿no? Volver a mi casa para ampliar este estudio. Entonces fue todo, digamos, un diálogo entre un conocimiento previo que yo tenía, pero moverlo afuera de mi zona de confort para ampliar mi conocimiento sobre todo. Entonces, bueno, yo también, como digamos, conexión, como complemento de lo que acabo de decir, tenía también la necesidad de demostrar que la migración no es un proceso lineal, o sea, no empezar necesariamente desde el punto de vista del país de acogida, sino empezar por los lugares de procedencia. Y por esta razón elegí moverme, ¿no?, a Perú en primer lugar, es decir, conocer las condiciones del país del que, digamos, proceden los migrantes, conocer los lazos previos entre la cultura italiana y la cultura de los países andinos, que no es un tema muy estudiado realmente. Se conocen muchos más, por ejemplo, los vínculos entre Italia y Argentina, ¿no? Por otras razones históricas justamente vinculadas con la migración, pero em, hubo también una migración italiana a Perú, hay vínculos previos, aquí les pongo, bueno, algunos estudios como el de Bonfiglio sobre la migración italiana a Perú, hubo, bueno, las cartas de Mariátegui, hubo, digamos, otros autores peruanos que en años anteriores viajaron a Italia, Eyelson, la misma Blanca Varela, muchos otros, ¿no? Entonces, había como contactos previos y uno de mis, digamos, de mis objetivos es justamente tratar de ir más allá de una narración, como decir, emergencial del fenómeno migratorio. Justamente me interesan las migraciones, las narraciones de las migraciones. Entonces, para mí, subrayar este elemento de circularidad, digamos, de un fenómeno estructural, era realmente importante y hacerlo a partir de historias mutuas. Lo que estoy encontrando, por ejemplo, ahora en Perú es también la presencia de una comunidad italiana que luego ha tenido algunos de sus participantes, digamos, algunos de sus miembros que han vuelto a migrar a Italia, ¿no? Entonces me interesaba este aspecto estructural. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo hice? Pues les adelanté un poco cómo elegí a la Austin Institution y a la Associated Partner. Con respecto al proceso de escritura del proyecto, digamos, en mi caso, yo escribí y propuse el proyecto 2 veces y la primera vez no fue aceptado porque, digamos, por distintos errores que ahora voy a compartir. En primer lugar, digamos, la primera propuesta que yo hice era demasiado ambiciosa con respecto al producto final, por así decirlo, porque yo indicaba, digamos, como producto final una antología traducida de este corpus de memorias migrantes y, digamos, una de las observaciones que pues que me dirigieron fue que no era posible, digamos, en un plazo tan corto realizar toda esta tarea, además de traducción. Por lo tanto, digamos, con respecto a la primera versión del proyecto, yo tuve que acotar, ¿no? Es decir, que tratar de quitar estos aspectos o estos productos vinculados con el proyecto que no eran viables en un plazo que parece ser largo, pero que no lo es, ¿no? El plazo, digamos, de la beca. Em, en la segunda convocatoria todo salió muy bien, sobre todo porque, y en este sentido yo les animo a que incluso en el caso de que la primera vez no lleguen, digamos, a una puntuación suficiente como para ser financiados, vuelvan a intentarlo, porque en mi caso, por ejemplo, fue realmente excelente el aporte que recibí por parte de los revisores. O sea, realmente yo volví a diseñar en parte el proyecto a partir de las observaciones que me llevaron digamos, los revisores, ¿no? Pero, digamos, más allá de esto, como ayudas que yo obtuve, en primer lugar, yo acudí a APRE, porque era el contact point que se encontraba en Roma, la Agencia per la Ricerca Europea, Agencia para la Investigación Europea. Fueron ellos quienes me brindaron, digamos, una primera asesoría con respecto, digamos, a los ejes del proyecto, a cómo se tendría que escribir, pero que sobre todo luego me pusieron en contacto con la oficina de investigación de Sapienza y con la persona, quiero decir su nombre porque realmente fue una ayuda fundamental, Rosa Di Stefano,
Y a partir de ahí, digamos, recibí distintos asesoramientos, sobre todo a través de iniciativas de formación, a través de materiales que Sapienza brinda para escribir el proyecto, que son como tutoriales, y a través de revisiones realmente muy puntuales, muy precisas, prácticamente a lo largo de todo el proceso de escritura del proyecto. Ahora, como preguntas fundamentales, digamos, el otro elemento, voy empezando por mis errores porque creo que son productivos, ¿no? Entonces, en la primera convocatoria, cuando no fue financiado mi proyecto, el otro elemento fundamental que no resultó lo suficiente desarrollado y que les invito a que sea, en cambio, muy, muy bien pensado, estructurado, fue por qué estudiar la emigración latinoamericana a Italia, ¿no? Entonces no quedaba como lo suficientemente claro el por qué, o sea, para qué sirve, ¿no? En cierta medida. Entonces ahí yo tuve que destacar mejor el contexto que yo estudiaría, ¿no? Entonces el hecho de que, digamos, del tema de la emigración en Italia se habla muchísimo, pero que siempre se habla de una emigración que procede de lugares distintos, una emigración, digamos, desde el Mediterráneo, desde África, desde el Cercano Oriente, ¿no? O desde otros países. En cambio, no sale, digamos, no se habla, no está bien iluminada, digamos, la emigración ni el aporte de la emigración latinoamericana. En este sentido, el Momento, desafío. Elena, por favor. Sí, voy entonces Gracias. un poco más rápida. Entonces, bueno, entonces el segundo elemento fue explicar muy bien por qué su proyecto, o sea, defender muy bien el proyecto, digamos, las bases, ¿no? Otras recomendaciones que puedo darles. Sé que es difícil, pero con respecto al timing, al calendario de las actividades que ustedes van a realizar a lo largo de sus años, tanto afuera como dentro, digamos, del periodo, digamos, de vuelta a Europa, planificar hasta el mínimo detalle, tener muy claro cuál es el calendario académico de la universidad que les va a acoger en América Latina, que, bueno, que puede tener algunos momentos de pausa, de receso que quizás son distintos de su país. Yo aquí digo si se puede, porque también se tiene que prever un margen de cosas que, bueno, que no se pueden planificar. En mi caso, hubo, por ejemplo, en Perú en este año un momento de, como decir, de situación política muy inestable, como seguramente sabrán, lo cual ha determinado cambios importantes en el calendario de digamos, de mi proyecto, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es pensar en un timing que pueda ser dentro de lo posible, pero flexible. O sea, si no se puede viajar dentro del país por X razones, pues que se pueda aplazar una cierta actividad que prevía viajar dentro del país o fuera del país, que se pueda reemplazar con una actividad más, digamos, no sé, más de investigación en biblioteca. O sea, que los work packages puedan de alguna forma ser intercambiables en términos de tiempo, porque siempre puede ocurrir algo que no pueden prever. Medir esfuerzos, sobre todo lo que yo les recomiendo muchísimo con respecto al primer año de actividades. Es un año muy importante, sobre todo para las personas que no tengan experiencias previas en proyectos europeos, porque es un año en que se tienen que entregar distintos informes. Informes de tipo ético, informes que tienen que ver con gestión de datos, ¿no? Muchos elementos también burocráticos legales que merecen, digamos, ser elaborados con atención y con tranquilidad. Por lo tanto, no, digamos, no concentren muchas actividades, por ejemplo, en los primeros 6 meses o incluso en el primer año de proyecto, porque es el año, yo diría, digamos, más importante y donde más ya se concentran varias cosas. Empezar por los deseos, siempre. Yo, digamos, fui muy sincera en mi proyecto, sobre todo con respecto a la parte de impacto, o sea, a dónde quería llegar en mi carrera. Y esto fue algo que fue realmente bien valorado, porque, bueno, también tenemos que pensar que estamos con nuestro proyecto 2 o 3 años, es decir, que es algo en el que realmente tenemos que tener un interés, un cariño, ¿no? Una atención.
Lo otro, como le decía antes, es en la medida de lo posible capitalizar, o sea, Pena, empezar. por favor, finaliza porque ya Sí, no tenemos más tiempo. de Gracias. acuerdo. Bueno, entonces es todo esto y luego no subestimar otros elementos que pueden ser las relaciones, por ejemplo, con la Austin Institution, planificar con ellos todo lo que se pueda planificar de cuestiones prácticas, burocráticas, antes de marchar a América Latina. Nada más eso. Muchísimas gracias por tu presentación, por compartir con nosotros todo lo que ha pasado, obviamente, por lo que tenías que recurrir y como decías que no pudiste la primera vez, pero la segunda vez sí ya salió el proyecto y eso creo que uno de los mensajes también súper importantes para nosotros, nuestros investigadores, investigadoras, que no pueden rendirse, tienen que animarse y tienen que seguir intentando, porque realmente ustedes luego reciben unos comentarios de los evaluadores y justamente con estos comentarios pueden después mejorar un poquito más la propuesta. Bueno, como tenemos muy poquito tiempo y ya hemos podido responder muchas de las preguntas en la parte de preguntas y respuestas Q&A, espero que la mayoría de ustedes ya han tenido la respuesta. Antes de dar la palabra a nuestra experta, a Cris, solo quería recordarles que sí, la beca postdoctoral de Marie Curie tiene las dos modalidades, tiene la modalidad europea y tiene la modalidad global. La modalidad europea, nosotros hablamos la semana pasada, el viernes, y yo compartí en el chat el enlace donde pueden encontrar todas las presentaciones y la grabación del evento de la semana pasada, si están ustedes investigadores e investigadoras de América Latina y el Caribe y están interesados a pasar una estancia postdoctoral en un país europeo. Esta modalidad global del día de hoy, lo que hablamos, fue más bien enfocada a las instituciones, a las universidades, a las instituciones de investigación que pueden acoger un investigador de Europa. Entonces, eso era la diferencia más bien entre las dos modalidades. Y te doy, Cris, por favor, la palabra para que puedas dar un pequeño resumen de quizás las preguntas que hemos visto que se habían repetido y que puedas pues repetir un par de cosas importantes, por favor. Perfecto. Y además veo que están entrando alguna otra que también se pueden ir contestando sobre la marcha. Yo he visto así de manera general unas 3 o 4 cuestiones que se repetían. Bueno, la primera además ya lo has hecho tú y pensaba hacerlo, así que te lo agradezco, Vicky, es indicar que esta solo es una de las dos modalidades que tiene la convocatoria, que es el proyecto, el Global Fellowship o la beca global, pero la semana pasada, gracias a Victoria, a Claudia, a Alejandro y a Charlotte, también hablamos de los proyectos europeos, que es aquellos que permiten a los investigadores irse a Europa directamente. Por lo tanto, hay personas que aquí nos dicen, pues yo he estado residiendo en Europa 3 años, o yo hice mi doctorado en UK 3 años, o 4. 3 o 4 años en Europa para un investigador que quiera pedir un proyecto global y no sea nacional de un Estado miembro europeo, no sería elegible. Tendría que haber residido en algún momento dado en su vida un mínimo de 5 años en Europa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, nos dicen, ¿y cómo se acredita que yo he estado residiendo en España? Cuando hablamos de documentación, hay que saber que la comisión, cuando se envía la propuesta, no pide una documentación para certificar que una persona es elegible. Quien realmente lo pide es la entidad que contrata a la persona. Por ejemplo, en el caso de Elena, la Universidad de Sapienza debería de pedirle información donde conste que ella es nacionalidad italiana en este caso o que no ha residido en el Perú durante un tiempo concreto y para ello pues hay diversa documentación que puede servir, desde un documento, un contrato de trabajo, el alquiler de un piso, información o documentación de la propia embajada, todo eso háblenlo con la institución que les contrata y le dará pautas
preguntas para saber qué tipo de documentación necesitan. Por otra parte, nos dicen, ¿y la institución de América Latina y Caribe no recibe fondos? Bueno, como les explicaba, la institución en América Latina y Caribe no recibe fondos de la Comisión Europea. Lo que sí se suele hacer es que la entidad, en este caso, por ejemplo, la Universidad de Sapienza en Europa, puede que le trasvase fondos a la Universidad Católica del Perú. ¿Por qué? Para justamente durante los 2 años que Elena va a estar en Perú, pues pueda comprar material de laboratorio, pueda hacer viajes sin ningún tipo de problema o pueda establecer las 2 entidades algún acuerdo. Por ejemplo, si el supervisor en el Perú se decide que tiene que haber algún tipo de remuneración, por decirlo de alguna manera, pues parte de esos fondos se podrían trasvasar. Todo esto es una negociación entre las 2 instituciones, europea y de América Latina y Caribe. Sucede, ocurre, es lo más normal, se establece un documento de colaboración y se establecen los términos, cómo se gestionan los fondos, qué aspectos de propiedad intelectual, esto es importante, existen y se tienen que tratar también. Por lo tanto, efectivamente creo que es ahí, también estoy contestando algunas de las preguntas que están llegando. Sí, la última. No hay límite de edad, no la hay. Una persona con 45 años puede pedir un proyecto, lo puede pedir una de 60. ¿Cuál es el límite? La edad científica real. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes investigando, dedicándose a la investigación después de tener su título de PhD? Si han pasado 10 años, pero usted realmente ha estado de viaje por Europa trabajando en algo técnico, no de investigación, eso no le va a sumar a los años de experiencia investigadora. Si usted ha sido padre o madre, también una excepción para ello. Por lo tanto, suma los años de investigación, independientemente de la edad que usted tenga. Yo con esto me callo porque veo que hay alguna preguntita más por ahí que creo que no me corresponde ya a mí. Gracias. Muchas gracias, Cris. También creo que habían preguntas sobre el hecho que dónde yo hice o ellos hicieron su doctorado. Eso tampoco importa. O sea, ustedes pueden hacer su doctorado en Japón, en China, en Singapur, en cualquier lugar del mundo. Eso realmente no tienen que tener un título de doctor de un país europeo. Eso no es un criterio de elegibilidad. No sé, Charlotte, si tú querías todavía como algo de las preguntas o algo de respuestas. Hola, sí, hay una pregunta para Elena, ¿no? Que ya se contestó por escrito, pero Vale. quizás sea interesante La volver a estaba, hablarlo muy rápido sobre la intersectorialidad, ¿no? sí, sobre interdisciplinaridad, sí, la estaba digitando en este momento. Bueno, en mi caso, para ser muy sintética, lo que yo hice fue plantear un marco teórico que, digamos, abarcara distintas disciplinas. En primer lugar, algunas disciplinas literarias vinculadas con mi propio campo de estudios, que es la literatura hispanoamericana. Por lo tanto, cuestiones vinculadas con teorías de la recepción, sobre todo de recepción y traducción de la literatura hispanoamericana a Italia y Europa, digamos, con un estado de la cuestión que estaba sobre todo centrado en esto. Pero luego, asociando esto, sobre todo las teorías de género, la teoría de la interseccionalidad, que claramente con respecto al sujeto migrante pues son importantes, teorías queer, porque cuando me refiero al género también me refiero claramente a personas LGBTQI. Entonces, en este caso fue sobre todo esto. Y después también, digamos, una parte de estudios de historia política, que tienen mucho que ver con el contexto que he elegido de los últimos 30, 40 años. Por lo tanto, manejando conceptos como violencia política, crisis, etc. Entonces fue en este sentido que yo formulé, digamos, un marco teórico a raíz y a partir de distintas disciplinas teóricas y sectores disciplinarios. Muchísimas gracias, Elena. Creo que todas las preguntas adicionales están un poquito ya dirigidas a la modalidad europea que hablamos la semana pasada. Y como hemos mencionado y nosotros pusimos el enlace en el chat, pueden descargar en la página de web donde pueden ya encontrar las presentaciones que hicimos la semana pasada, la grabación y también este espacio de preguntas y respuestas donde yo creo que respondimos casi todas las dudas de la semana pasada. Así que no me queda más solo por agradecer
a todas nuestras ponentes. Ay, Cris, perdón. No, simplemente estaba viendo una duda que es importante, que es el tema del reenvío de la propuesta, que no lo habíamos comentado. Si usted envía una propuesta y no obtiene en esa convocatoria un mínimo de una nota de 70 sobre 100, el año siguiente no puede volver a enviar la misma propuesta. Cuando digo la misma propuesta, tiene que ser el mismo proyecto científico con la misma institución. Si alguno de esos aspectos cambia, es decir, si cambia la entidad con la que prepara la propuesta, ya no es un reenvío y podría presentarse. Pero si hay una nota menor a un 70 sobre 100, tendría que o esperar un año o plantear otro proyecto diferente. Simplemente eso, perdón. Era importante, yo creo, y no lo había dicho. Gracias. Así es, muchísimas gracias. De eso también nos preguntan. Bueno, pues ahorita ya agradecer a todos y a todas presentes, a nuestros ponentes de RedLac NCP, a Claudia, a Alejandro, a Cristina, obviamente, por siempre estar pendiente de nosotros, de la región Latinoamérica y el Caribe, a nuestra investigadora Elena. Felicidades nuevamente para ese logro excepcional y mucha suerte. Todavía en la fase que te queda aquí en el continente. Muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Lo único que les pedimos es contestar a una pequeña encuesta que vamos a dejar ahora y también en el correo de seguimiento que enviaremos en un par de días con toda la documentación del día de hoy. Así que muchísimas gracias nuevamente por su atención. Y esperemos que ya todo quedó claro y todos pueden aplicar a estas becas postdoctorales. Que tengan una buena mañana y buena tarde.